Muy buenos días y voy a presentar lo que es el tema lenguaje de señas salvadoreña lesa y cultura sorda. El lenguaje empleado para la persona sorda en educación son el lenguaje de signos americano y el lenguaje de señas lesa. Este lenguaje se emplea en lo que es en las escuelas públicas especializadas para sordos y en las diferentes universidades. El lenguaje de señas está conformado por 500 palabras con sus respectivas señas. Y también está agrupadas por afinidades llamadas clasificaciones, lo que son geográficas, de todo lo que nos rodea, las partes del cuerpo y lo que son familia. El abecedario de señas salvadoreño dice que es manual. Es manual porque lo que se utiliza para decirle a una persona sorda qué significa cada letra es la mano. Con la mano se hacen las diferentes señas para decir letra, para decir objetos, sentimientos, emociones y para comunicarse con las demás personas. Aquí tenemos lo que es el abecedario. El abecedario está conformado cada letra con su respectiva seña, la seña que se hace con la mano. También de que en diversos países existen comunidades sordas. Estas comunidades sordas tienen su propia cultura, sus formas artísticas, su propia historia, su estructura social, su lengua, valores, identidades, ayuda mutua, tienen efectividad, lealtad a su grupo. Estas personas, no porque posean una discapacidad auditiva, ellas no pueden pertenecer a un grupo social. Ellas tienen su propio grupo social, su propia cultura, su propia lengua. Ellos tienen tienen su propia identidad, así como una persona oyente, pero solo que ellos tienen diferente manera de comunicarse, que es con las señas, y las personas oyentes se comunican con el habla. Dice que al igual que la cultura, tienen sus propias normas. Ellas tienen sus propias normas, normas como por ejemplo, digamos, normas de higiene, normas de convivencia, sus normas de vida. También tienen su propia lengua, que es el lenguaje a señas. Adoptan a la lengua de señas como su lengua materna. El modelo cultural refleja mejor la realidad, dice, la naturaleza de la sordera. La educación inclusiva dice que promueve las oportunidades, el acceso y la permanencia del egreso educativo. Lo que es la educación inclusiva quiere dar a conocer que toda persona sin audición debe ser tratada igual que las demás personas. Esta persona no porque posea una discapacidad debe ser tratada diferente a otra, tampoco por el color de raza, ni tampoco por su credo, ni su religión. Esta persona debe ser tratada igual, de la igual manera que se trata a una persona oyente. También en la educación debe ser educada de igual manera. Esta persona no debe ser tratada con desigualdad ni con lástima, sino que esta persona debe ser tratada como cualquier otra persona normal que necesita una educación y no que le tengan lástima. La cultura implica y trata a los niños y jóvenes sin excepciones, sujetos de la educación. La educación se le debe dar igual que los demás, para que ellos se eduquen y aprendan. No se les debe dar como una terapia, porque esta persona no necesita que le den terapia, sino que lo que necesita es educarse. La atención a la diversidad es un enfoque, dice, no es un problema a solucionar. Estas personas tienen un enfoque de salir adelante, de aprender
y no deben, esta persona no es que tenga un problema, sino que es algo con lo que ellos tienen que aprender a vivir. De que el Centro de Audición y Lenguaje para Educación de Niños con Deficiencia Auditiva fue creado en 1963 por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, donde se contrataron 8 profesionales y 2 técnicos argentinos, con la colaboración del Ministerio de Educación. Esta fue una época marcada, dice, por la marginación de su propia familia y la sociedad en la que vivían. En esta época, a las personas sin audición, hasta la propia familia las hacía a un lado, las tomaba como unas personas diferentes que no podían ser igual que ellas, siempre eran discriminadas por la familia y por la población donde ellas vivían. Las miraban diferente, como un bicho raro, porque por la manera de que ellas no se podían comunicar y no sabían entender a los demás. Pero para eso se crearon varios centros de atención para personas sordas. Dice que además de este centro especializado para la educación de personas con deficiencia auditiva se encuentran otros, entre ellos el Centro Escolar Juan Ramón Uriarte en Sonsonate, la Escuela Parroquial Inmaculada Concepción en La Libertad, el Centro Escolar Elda Castellón en San Miguel, el Centro Escolar Carlos Leniger también en Sonsonate, el Centro Escolar Griselda Celedón en San Salvador. Además, se atienden en aulas especializadas a los estudiantes con deficiencia auditiva en las escuelas de educación especial que están situadas en el departamento de Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, Morazán y entre otros. También desde la generación de las personas sordas ha venido evolucionando y entre ellas han venido participando varias personas que han ayudado a lo que son estas personas para poder sacarlas adelante, para que no fueran tratadas como siempre, que no eran tratadas iguales. Entre ellas tenemos a Pedro Ponce de León en 1520 a 1584, y que utilizó un sistema para enseñar a los niños sordos mediante signos manuales y con objetos reales. Este señor lo que hacía era, por ejemplo, si él quería decirles que les iba a mostrar un teléfono, él les hacía la seña y se lo ponía en el oído y luego les enseñaba lo que era el teléfono, que es lo que él le quería dar a entender a ellos. También tenemos a Charles Michel de 1712 a 1789, que nació en Versalles y fue, dice, un sacerdote durante 25 años y que luego se interesó por enseñar a los sordos y empezó a enseñar en París. También tenemos a Samuel Heineken en 1778, que fundó la primera escuela oral para sordos en Alemania. Está Tomás Braudon en 1715 a 1806, que era el inglés más conocido por la educación de los sordos, que fundó la primera academia privada para sordos en Edimburgo en 1760. También Alexander Graham en 1847 a 1922 fundó una escuela para formar a profesores para sordos en Boston. En 1864 se fundó la primera escuela de educación para sordos en Washington, que más tarde se convirtió en la primera y única institución a nivel mundial. En 1979, Frank Bowe era la única persona con discapacidad que representaba a cualquier país. En 1981 se nombró el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Hoy muchos países han nombrado como representante, lo han nombrado como la persona con discapacidad. En 1981 las Naciones Unidas lanzaron el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En 1984 di que la UNESCO aceptó la lengua de señas para el uso en la educación de niños de la juventud sorda. Desde su comienzo, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de la persona con discapacidad y hacer más fácil su vida.
La UNESCO lo que trató de hacer es mejorar la calidad de vida de estas personas, promoviéndola en educación, en la igualdad y en los valores, para que ellos se trataran igual que las demás personas. Y esta es la presentación.